Luego de una conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, salió un documento que invitaba a los fabricantes de automóviles y gobiernos a firmar un compromiso no vinculante para poner fin a la venta y producción de vehículos a gasolina y diésel al menos en 2040. Empresas como Ford, General Motors y Mercedes-Benz firmaron el acuerdo. Sin embargo, la empresa japonesa Toyota no lo firmó. Y es que a diferencia de la mayoría de sus competidores que planean eliminar progresivamente los vehículos de gasolina en favor de los eléctricos, Toyota, el mayor fabricante de vehículos del mundo, se muestra muy reacio a adoptar vehículos eléctricos. Por esto se ha hecho enemigo de los activistas climáticos, por el desinterés que según ellos muestra Toyota por reducir las emisiones contaminantes. Pero a pesar de que Toyota pareciera estar cometiendo un error por ir en contra de la tendencia, tiene razones convincentes para negarse a fabricar masivamente vehículos eléctricos. De modo que las preguntas son: ¿por qué Toyota, el mayor fabricante de vehículos del mundo, se niega a producir vehículos eléctricos como si lo están haciendo la mayoría de sus competidores? ¿Y qué tiene que ver la cultura japonesa con todo esto? Lo curioso es que hace más de 2 décadas Toyota se había convertido en el fabricante favorito de los ecologistas, cuando en 1997 lanzó la RAV4, una crossover versión eléctrica. Aún no se había fundado Tesla y los vehículos eléctricos eran muy escasos. Incluso Toyota en 2010 compró una participación en Tesla. Las dos empresas colaboraron en una segunda generación de la RAV4 en 2012. Pero mientras los demás fabricantes empezaban a hacer la transición a vehículos eléctricos, Toyota se contuvo en 2017 y vendió todas sus acciones en Tesla. El hecho de que Toyota no esté pensando en una transición a vehículos eléctricos cuando sus competidores y el resto del mundo parecen ir en la misma dirección no es algo menor. Toyota es el mayor fabricante del mundo. En 2012 vendió un total de 10.5 millones de vehículos, seguido por el grupo Volkswagen con 8.3 millones. La diferencia es que mientras Volkswagen vendió 839.000 vehículos eléctricos en 2022, Toyota vendió menos de 25.000, incluidos los de su marca de lujo Lexus. Hay 3 razones que podrían explicar por qué Toyota sigue siendo reacio a hacer una gran transición a los vehículos eléctricos. La primera es que a pesar de la abundante publicidad y atención que se publican en los medios, los vehículos eléctricos siguen siendo un nicho pequeño a nivel mundial, especialmente en algunas regiones. Además, los autos eléctricos funcionan con baterías de iones de litio, y el litio no es un elemento muy abundante en el planeta, por lo que Toyota espera una escasez de litio cuando empiece la producción masiva de vehículos eléctricos. Esto posiblemente provocará un aumento en los precios de las baterías y finalmente afectará los precios de los vehículos. Por eso Toyota tiene preferencia por los híbridos, es decir, vehículos que combinan los motores de gasolina y motores eléctricos. Por el momento, los gobiernos han implementado todo tipo de subvenciones a los vehículos eléctricos para incentivar su compra, pero estos incentivos no son viables mantenerlos por siempre, o pueden variar de un gobierno a otro, y Toyota también quiere evitar esta incertidumbre. La segunda razón, y quizás la más importante para entender la estrategia de Toyota, es que no todos los países adoptarán los vehículos eléctricos al mismo ritmo, debido a su elevado costo y a la falta de infraestructura para recargarlos. Toyota vende 10.5 millones de vehículos en más de 170 países. Ningún fabricante ha penetrado el mercado mundial como Toyota. Y algunos mercados como Europa y China avanzan a un ritmo mayor adoptando los vehículos eléctricos, mientras que Estados Unidos va más lento, y otros mercados como el africano, el latinoamericano y algunos países del sur de Asia están muy rezagados. Este desequilibrio hace que el mundo no esté preparado para impulsar en conjunto la agenda y los objetivos de los activistas climáticos. Entonces es justificada la estrategia de Toyota de adoptar una transición a los vehículos eléctricos mucho más lenta que el resto, porque de otra forma estaría abandonando a los clientes actuales y futuros de países en vías de desarrollo que no tienen esperanzas por ahora de construir la infraestructura necesaria para adoptar decididamente los vehículos eléctricos. En otras palabras, como Toyota vende vehículos en todo el mundo, significa que tiene mercados con necesidades muy diferentes. Toyota es consciente que hay un buen porcentaje de consumidores que seguirán eligiendo por muchos años más vehículos tradicionales de gasolina o diésel. Así que esta situación es una razón suficiente para que Toyota siga su estrategia de evitar volcarse a los vehículos totalmente eléctricos. Por ejemplo, la Unión Europea, Australia, Canadá y el estado de California ya han aprobado poner fin a la venta de los vehículos de gasolina para 2035.
Pero por otro lado, Estados Unidos no ha establecido un mandato nacional para que se dejen de vender los autos tradicionales. China tampoco lo ha hecho, ni mucho menos el resto de países en vías de desarrollo. De forma que por ahora para Toyota los vehículos híbridos o los de hidrógeno son una mejor opción, por lo menos hasta que el mercado esté lo suficientemente maduro y preparado para hacer una transición más decidida. De igual forma, Toyota es famoso en todo el mundo por fabricar vehículos fiables y duraderos, y si decide aventurarse al mercado de los eléctricos con toda la determinación, es porque deseará ser reconocido por producir eléctricos igualmente fiables. Y una tercera razón que puede explicar por qué Toyota se ha mostrado desafiante al negarse a fabricar intensamente vehículos eléctricos es que junto a Ford es de los pocos fabricantes de automóviles que siguen siendo dirigidos por su familia fundadora, lo que puede contribuir a un enfoque más conservador. De manera que es normal que quieran asegurarse de tomar la decisión correcta para la empresa a largo plazo. Toyota es la empresa más grande de Japón y de cierto modo es un reflejo de la cultura japonesa, que prefiere estabilidad a largo plazo que asumir riesgos en el corto plazo. En un video anterior del canal mencionamos que los japoneses tienen un profundo respeto por la tradición y sus antepasados, así que las empresas más longevas desempeñan una función cultural porque son un medio para proteger los valores y las tradiciones. Por eso los dueños y directivos de estas empresas, además de la maximización de los beneficios, hacen énfasis en la sostenibilidad a largo plazo. US customers who support a brand and cars. De tal forma que es común que este tipo de empresas que tienen tanto significado en Japón sean administradas con frugalidad y prudencia para evitar tomar decisiones que vayan en contra de su continuidad. Teniendo en cuenta esto, no es tan extraño que Toyota no siga la tendencia de fabricar en masa vehículos eléctricos como lo hace su competencia, porque todavía es un mercado muy nuevo. Y por esta visión ha recibido la presión de los activistas climáticos. Esto decía Katherine García, una activista de un grupo de defensa del medio ambiente con sede en California. Estamos realmente decepcionados de que Toyota no se haya puesto a la altura de sus competidores para acelerar la transición hacia vehículos más limpios. Francamente es muy inapropiado que un fabricante de automóviles que tiene los medios para invertir en vehículos más limpios y apoyar esta transición a los vehículos eléctricos se interponga en el camino de las políticas climáticas. Sin embargo, los directivos de la empresa han respondido que su estrategia no es estar en contra de los vehículos eléctricos, sino que consideran que no son la única solución para lograr reducir las emisiones. Incluso en 2021, Toyota dijo que iba a invertir $35.000 millones en vehículos totalmente eléctricos. La diferencia con sus competidores es que avanza en esa dirección, pero no solo con los eléctricos, sino especialmente con los híbridos y con vehículos de hidrógeno. En fin, según un informe de Bloomberg, se espera que los vehículos eléctricos alcancen el 50% de las ventas mundiales en 2035. Sin embargo, esto no significa que algunas regiones del mundo alcancen estos números. Es decir, la transición será muy dispareja. Por ejemplo, en África, donde Toyota vendió en 2022 219.000 vehículos, es muy poco probable que los eléctricos tengan una cuota de mercado del 50%. Esto porque el 43% de los africanos aún no tienen acceso a la luz eléctrica. Por lo tanto, faltan varias décadas para que este tipo de regiones puedan contar con la infraestructura requerida por los vehículos eléctricos. En el Medio Oriente, Toyota vendió en 2022 412.000 vehículos y en Latinoamérica 432.000. Estas son regiones con infraestructura para los vehículos eléctricos mucho menos desarrollada que en Europa, por ejemplo. Por lo cual siguen siendo mercados importantes para Toyota, los cuales no piensa dejar de atender, y por eso en parte es de esperar que siga enfocando su negocio en vehículos tradicionales a gasolina y diésel.